Muchísimas gracias, diputado local de Morena en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, don Héctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es a Morena, si Morena ha aprendido la lección. Es decir, si Lili Téllez significó, para empezar, o provocó al interior de Morena una reflexión con respecto a quienes se invitan, y si Morena ha aprendido la lección de lo que significa no verificar bien de qué se trata un personaje, pues como Lili Téllez o como cualquier otro, que tienen claras inclinaciones muy definidas previo a que se les invitara. Bueno, es difícil decir que una organización de esta envergadura y de esta tradición pueda aprender una lección como esta, porque lo que ocurre con estos casos es fruto justamente de los manejos políticos de los partidos. Hay momentos en los partidos en que hay dudas sobre la posibilidad de la victoria, por ejemplo. Eso fue lo que ocurrió en 2018. Yo recuerdo que permanentemente estábamos transidos por la pregunta de ¿será suficiente? ¿Con lo que tenemos ya será suficiente? Y siempre había alguien que decía, bueno, sumemos además a fulana, a sutano, a tal personaje que puede atraer votación, etc. Y en una situación como esa siempre hay una especie de pragmatismo flotante que conduce a seleccionar o a admitir este tipo de personajes. En el caso de Lili Téllez en particular, no era previsible la verdad de las cosas que terminara como terminó, porque en el momento en que ella fue, por decirlo así, llamada, sugerida, porque no fue Andrés Manuel quien la propuso, esa es la verdad, aunque él habla como de que él la propuso. En realidad fue otro personaje. Él aceptó que participara. Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, sí, sin duda alguna. Pero incluso yo platiqué con ella, la única vez que platiqué, solo platicamos una vez en una reunión, un cumpleaños de un amigo mutuo, querido Martí Batres, en donde había políticos, Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia, etcétera, Paco Ignacio Taibo, toda la variedad del movimiento, digamos. Y ahí estaba ella. Ahí la conocí y me la presentaron nos quedamos platicando de una muy buena manera y me pareció una persona que aparentemente estaba muy clara en cuál era su papel en el movimiento y eventualmente en la etapa, digamos, de legislatura de Morena, etcétera. Incluso insistía en que ella iba a cumplir su papel y se iba a retirar. Yo incluso le insinué, bueno, estudie usted la situación, a lo mejor puede permanecer más tiempo, etc. Bueno, dejé de verla y empezó esta. Ahora sí, una deriva ético-política muy, muy grave, muy acentuada, algo verdaderamente tremendo, a tal punto que recibíamos unas presiones bárbaras los miembros de la Comisión de Honestidad y Justicia diciéndonos, hombre, esta mujer ya no es de Morena, no está planteando las cosas que convienen a Morena, constantemente critica las bases mismas del partido, etc. Bueno, hasta que hubo un momento en que la comisión tomó la decisión de hacer una solicitud que ya se había hecho en 2 casos con mucho éxito. Esa solicitud no fue expulsarla porque no era miembro del partido. Tampoco fue suspenderle su carácter de legisladora, porque eso no lo puede hacer nadie porque fue electa con votos, sino la separación de la bancada. Eso fue lo que se solicitó. Y se había hecho ya en Puebla con un personaje muy extraño, no sé si lo recuerdan, Héctor Alonso Granados, que hizo unas declaraciones terribles sobre las mujeres, sí, misógeno, como tremendo, una cosa muy vergonzosa, no me atrevo ni a repetir lo que dijo. Y otro caso de Nuevo León, de un diputado que homofóbico hizo declaraciones también terribles. En ambos casos nosotros pedimos al grupo de Vox en México, por cierto. Así es. En esos casos
en esos dos casos exitosos, pedimos a la bancada que se reuniera como asamblea y tomara la decisión de separarlos de la bancada. Y se hizo exitosamente, porque hay algo que la gente en general no toma en cuenta porque no está en esos asuntos, y es que cuando se va al tribunal el afectado, el tribunal no puede intervenir porque se trata de un acto legislativo, y el tribunal electoral no puede actuar en el ámbito de materia legislativa, lo tiene prohibido por ley. Entonces, cuando el diputado de Puebla y el de Nuevo León se fueron al tribunal, el tribunal le dijo, no, pues si ese es un acto legislativo, nosotros no podemos determinar. Eso mismo debió hacerse en el Senado, en el caso de Lili Telles, pero allí tuvo un aliado estratégico, que en lugar de hacer esto, de reunir a la bancada, para que la bancada hiciera un acto legislativo de decidir la separación, al contrario, salió en su defensa y le sugirió, y ella lo hizo, que fuera al tribunal directamente, y por supuesto el tribunal, eso era sin material electoral, y decidió que permaneciera en su puesto. Esa fue la historia. Y luego de eso, de inmediato se convirtió... ¿A quién se refiere específicamente Héctor Díaz Polanco? ¿Se refiere a Ricardo Monreal? Por supuesto, porque eso fue absolutamente público. Él salió en su defensa, y en lugar de hacer lo que la Comisión de Honestidad estaba pidiendo y que dio muy buen resultado en el caso de Nuevo León y de Puebla, al contrario, decidió incluso él mismo presentar quejas en favor de la senadora Lili Telles. Por eso se quedó en el partido alrededor de 2 años. Nos hubiéramos ahorrado 2 años de calamidades y de disgustos si esto hubiera operado como operó en Puebla y operó en Nuevo León sin ningún problema. Ahora, también, perdón Alejandro, Adelante. Estamos platicando con Héctor Díaz Polanco. Él es el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México y antes presidió la Comisión de Honor y Justicia de Morena durante muchos años. Híjole, le dejaron mucho trabajo ahí. Ahora, finalmente, Lili Telles se anidó, a pesar de que no estaba a gusto, se anidó en el grupo parlamentario de Morena. Y de pronto, ahora pide hasta cárcel para el presidente López Obrador. Ejemplares como esta, o como una mujer como esta, que se desdice de lo que asumió y que por eso aceptó ser candidata, ¿hay más en el país, diputado? Sí, cómo no, de diversa índole, porque tenemos personas que son de Morena y que traicionaron, o que fueron de la izquierda, incluso en muchos casos, es curioso, de la izquierda radical, y que ahora son cuadros fundamentales de la derecha. Hay varios ejemplos destacadísimos de este tipo, por ejemplo, el caso de Roger Bartra, casos de personajes que estuvieron en el partido, incluso cercanos a Andrés Manuel, como el caso de Mario Di Constanzo, por ejemplo, y que de repente, sí, por un cargo o porque alguien les hizo la corte y terminaron en la derecha, ¿no? Casos muy dramáticos. El caso de Bartra es un caso, ¿verdad? Yo lo he venido estudiando, tengo incluso un pequeño banco de datos, porque es que estos casos son muy interesantes desde el punto de vista sociopolítico y hasta desde el punto de vista psicológico, porque es un tipo especial de personalidad la que se requiere, ¿no? En el caso de Bartra hay que recordar que fue no solo un intelectual de izquierda, fue un dirigente de izquierda del Partido Comunista Mexicano, y que fue considerado durante mucho tiempo probablemente el intelectual más destacado, más brillante, más importante del partido, pero que era un personaje además sumamente radical, era un marxista-leninista. Escribió abundantes libros. Él ahora dice que él siempre fue socialdemócrata. Pues fue un socialdemócrata muy extraño, porque era un socialdemócrata que escribía libros marxistas radicales, ¿no?
Y algunos de esos libros incluso eran utilizados en las universidades, en una época en que el marxismo predominaba en la academia. De repente decidió, por su cercanía con Octavio Paz, irse moviendo hacia la derecha. Y ahora ha terminado siendo un intelectual más que orgánico, un soldado intelectual de la derecha más rancia. Opera aquí un fenómeno muy extraño. Abandonando la izquierda, entonces hay una especie de obsesión porque la izquierda fracase, porque eso justificaría el hecho de que la haya abandonado. Y se entra en una especie de círculo vicioso tremendamente complejo. Es muy, muy interesante. Incluso acaba de publicar, creo que a fines del año pasado, un libro, siguiendo con su idea de la melancolía y la jaula de la melancolía, en donde dice cosas terribles de la izquierda. Yo la vengo siguiendo desde hace muchos años porque una de las cosas más interesantes de la intelectualidad orgánica es su capacidad de predicción, es decir, de acertar. Lo que tenemos es que la mayoría de los intelectuales orgánicos de la derecha son especialistas en no acertar. Es decir, especialistas en hacer constantemente predicciones, todo tipo de diagnóstico que no ocurren. Entonces, si uno sigue la literatura de Roger Bartra desde hace unos 10 años, por ejemplo, 8 años, encontrará artículos tras artículos, libro tras libro, vaticinando la debacle del movimiento de Andrés Manuel, que no iba a llegar a ninguna parte, que iba a ser un fracaso total. Paso tras paso, y paso tras paso, equivocándose. Y para terminar de arreglarlo, perdón, Alejandro, sí, adelante. No, hasta me da pena interrumpirlo porque pues tengo muchas más preguntas por esa vía, pero quiero preguntarle antes, porque sí me interesa extenderle, que se extienda por esa vía, pero antes que nos explique, por ejemplo, el caso Manuel Espino es un caso muy sintomático, porque está bien, ya no es 2018. En 2018 se puede de alguna manera comprender, porque efectivamente yo mismo escribía apenas este lunes, decía, pues es que estaba el presidente sumando, o sea, sumando, porque quería decirle al país que estaba armando un proyecto amplio para transformar a México, y esa era su intención, y estaba sumando. Ahora, Manuel Espino se les acaba de meter, y es un hombre que viene del yunque, o sea, es un hombre que acaba de tuitear cosas en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, en fin, o sea, en contra incluso de la adopción, o sea, cosas que cualquiera de izquierda con 3 centímetros de frente, pues sabe que son parte de un pleito largo progresista de todo el siglo XX. ¿Cómo se les mete Manuel Espino, don Héctor, a Morena? Bueno, hay que admitir en primer lugar que las visiones pragmáticas todavía están bien asentadas en Morena, y tienen fuerza y tienen posibilidad de tomar decisiones. Pero por otra parte hay que admitir también que Morena en ese sentido es una organización todavía extraordinaria, salvable, porque sí hay posibilidad de echar abajo esto, como ocurrió exactamente con el señor Espino. El señor Espino se acercó, luego se afilió y luego quiso ser candidato. Y no lo logró, entre otras cosas, porque hubieron voces, yo me incluyo en esa lista, que dijimos abierta y tajantemente, por ningún motivo. Todo tiene un límite. Es decir, un personaje que tiene esa trayectoria. Yo, en mi libro sobre el fraude de 2006, yo dedico unos cuantos párrafos a este caballero, porque yo sostengo la tesis de que en el libro de que él fue uno de las piezas claves del fraude de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Él hizo declaraciones que, si uno las interpreta con cuidado, te dan la idea de que él sabía del proyecto fraudulento con el
sistema cibernético del Instituto Electoral. De tal manera que una persona con esos antecedentes, que sea nuestro candidato, eso era absolutamente... Es decir, eso habla bien todavía de Morena, porque Morena es capaz de corregir. Es decir, porque además a veces se olvida que no hay posibilidad de evitar estos movimientos de personajes como estos, porque hay leyes, y la Constitución y las leyes electorales prohíben que un partido prohíba la entrada de un ciudadano. Un ciudadano tiene derecho a inscribirse en un partido, claro, cubriendo los requisitos, pero si no hay requisitos, pues entonces está muy difícil. Y por eso es que muchos estamos pidiendo desde hace tiempo que haya ya requisitos más claros respecto a quién puede ingresar en el partido. Bueno, y estamos hablando de dos casos, de Lili Telles García y de Manuel Espino. Espino ahora formalmente ya se afilió, aunque no haya sido el candidato de Morena al gobierno de Durango. Pero hay otro, Germán Martínez Cázares. Obtuvo una senaduría, solicitó licencia para irse al IMSS, renuncia con una carta violentísima, regresa al Senado solamente para salirse de Morena y constituirse en un grupo con otros senadores. Pero a nivel de los estados, diputado Héctor Díaz Polanco, hay muchos casos. Bueno, apenas recientemente, hace un mes, menos de un mes, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de Hidalgo renuncia para ser el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Un personaje que ha militado, yo digo, en todos los partidos, hasta los que no se han fundado, Francisco Javier Berganza. Y si uno explora cada uno de los estados, así hay casos. ¿Cómo contener a los oportunistas que después se convierten en renegados sin efectivamente cerrarle la puerta a ciudadanos que pueden no necesariamente coincidir al 100% con Morena, pero que tienen una representación y un liderazgo en la sociedad o en la comunidad? ¿Cómo hacerle? Bueno, seguir luchando porque el pragmatismo no sea la directriz de un partido de esta naturaleza. Yo digo, y lo repito mucho cada vez que tengo oportunidad dentro y fuera del partido, que esas son victorias pírricas. Aquí sí se aplica con toda claridad este criterio, porque esto, aun cuando se obtengan victorias, a la larga no resultan positivos, perjudican al partido, perjudican al proyecto. De tal manera que hay que seguir luchando para que este pragmatismo desaparezca, esta idea de que se debe ganar a toda costa. Yo incluso soy muy insistente en la idea contraria, solo para que se vea el contraste, de que lo que hay que aprender en primer lugar en política para mantener principios es la idea de que hay ocasiones en que es mejor perder y que pues, perdiendo a la corta y a la larga se gana. Pero es muy difícil, el pragmatismo está muy, muy arraigado. No hay que confundirse, porque un político una vez me dijo eso, Jesús del PRD, que por qué estaba yo en contra de lo práctico, porque para él pragmático era como ser práctico. No, pragmático no es ser práctico, pragmático es creer que los fines se justifican por los medios, no es así. Es decir, en política, la verdadera política, la que nosotros queremos impulsar, los fines no justifican los medios, los fines definen los medios. En consecuencia, hay que trabajar con medios igualmente válidos y valiosos que los fines. Esa es la gran diferencia entre quién es pragmático y quién no lo es. Entonces, en la medida en que el partido vaya avanzando, yo espero que se va a entrar muy pronto en una nueva fase del partido Morena, que por cierto en los últimos meses ha estado casi
borrado del panorama nacional, de la política nacional, y que se reinicie un proyecto de reactivación. Sí, adelante. Exactamente eso adelante. quería preguntarle, don Héctor Díaz Polanco, exactamente sobre eso quería preguntarle a usted. A ver, el presidente posiblemente está enfrentando una de los embates más duros, incluso yo diría comparable. Cuando yo me meto a las redes, checo, verifico la cantidad de memes que hay, la producción en tiempo real de memes que hay, lo que está circulando también en WhatsApp, que es poderosísimo, con videos, con memes, con frases recortadas, con muchas de esas. Cuando veo lo que está pasando en la prensa, cuando veo que está pasando, es evidente que el presidente trae ahora mismo una inversión en contra poderosísima para destruirlo a niveles de 2005, 2006, de ese tamaño. Pero ahora el presidente es el presidente, antes era un candidato de una fuerza que aspiraba algún día a tomar el poder, no, ahora es el presidente de México, tiene un partido político y un movimiento aparte, o sea, el partido, sí, ahí está la estructura para ganar las elecciones, pero un movimiento poderosísimo, pero yo no veo a Morena. O sea, veo esfuerzos por ahí, los gobernadores sacaron un desplegado como si estuviéramos en los años 70, como si se tuviera que publicar un desplegado en Excelsior para que te oyeran, sin ningún ingenio, pues. O sea, pero lo que yo veo es el corazón estratégico de todos es Morena, porque es quien podría estar encabezando una defensa. Y quisiera que usted me diera una explicación mediana de qué es lo que está pasando ahí al interior, por qué está desaparecido Morena, su presidente, etcétera. Y también me gustaría mucho que explicara cómo es posible que ustedes puedan seguir siendo aliados de la cosa esta verde, del parásito verde, que no ha hecho un solo pronunciamiento en 3 años a favor del presidente López Obrador. Al contrario, en las elecciones del 2021, medio que dijo por ahí el señor Velasco que iba a repensar si se quedaban en la alianza con Morena. O sea, ¿de verdad necesitan al parásito verde? ¿Y qué está pasando al interior de Morena? Bueno, yo lo que puedo decir, lo que veo desde mi posición, yo ya no estoy en este momento en algún cargo del partido, no en el trabajo legislativo, pero por supuesto tengo idea clara de que no están marchando bien las cosas en el partido en este momento. Hay un reflujo enorme, hay poca claridad sobre la estrategia a seguir, hay poca movilización política. Por supuesto que entendemos que seguimos todavía en la época de la pandemia, pero yo creo que se podría haber hecho mucho más. Y eso es, digamos, por hablar del mundo real, pero en el otro mundo, el mundo paralelo, que cada vez es más importante, que es el mundo virtual, ahí sí, francamente, nuestra situación es verdaderamente catastrófica. Fíjate que hubo una fase muy interesante a raíz de la fase anterior al 2018, en donde fue fabulosa la tarea de la izquierda y particularmente del Movimiento de Regeneración Nacional en las redes. Los reyes de las redes manejaron muy bien los procesos y, francamente, no pudo hacer nada a la derecha, no tuvo nada que hacer. Fueron derrotados en el mundo real y en el mundo virtual. En este momento yo creo que en el mundo virtual nos está ganando la partida a la derecha. Pero claro, se puede alegar que eso se debe a que nosotros no tenemos recursos del mismo tamaño para invertir, etcétera. Eso es verdad, están invirtiendo chorros de millones de pesos. Mucho, mucho dinero. La jornada sacó en su primera plana que estaban invirtiendo 7 millones a la semana, o sea, un promedio de 1 millón de pesos diario. Yo creo que se quedó corta. Yo creo que mucho más, porque esto suma no solamente estas estructuras que ya construyó la derecha para crear ejércitos de bots, sino que incluye también estructuras de los poderes fácticos empresariales, etcétera, que están poniendo lo suyo. Es un verdadero ejército que le permite dar al menos un golpe de efecto, como el caso de las casas de Houston, aunque a mi juicio, lo quiero aclarar,
era un caso sin fundamento suficiente y penoso que se haya lanzado al aire. Y en segundo lugar, en este momento, a mi juicio, se está, como dijo Marx, todo lo sólido se disuelve en el aire, pues toda esta información se está disolviendo en el aire y se le está cayendo el caso. Se está viendo clarísimamente que fue un caso montado para perjudicar no al hijo mayor del presidente, sino al presidente y al proyecto de transformación. Entonces, se puede decir todo esto, decía yo, pero bueno, se supone que hay una diferencia entre ellos y nosotros. Se supone que nosotros no necesitamos, nunca lo necesitamos en la etapa anterior del movimiento, nunca necesitamos mucho dinero para actuar. Lo único, el gran secreto de Morena como movimiento fue el aprovechamiento de la fuerza de trabajo, del entusiasmo y la dedicación de la gente. Esa fue nuestra arma. Nosotros no invertimos ni un centavo en propaganda, realmente, en las redes, ni nada de eso, eso es falso. Bueno, si quieren seguir creyendo los de la derecha es un tema de dinero, don Héctor. O sea, ¿perdón? Cualquiera de nosotros sabe que el López Obradorismo, cualquier periodista que haya medianamente seguido al movimiento, la formación del movimiento de López Obrador, sabe que no fue un tema de dinero. En realidad, nunca hubo dinero en el movimiento. Hubo, pues sí, cuando ya tenían un partido, cuando empezó, porque pues a ese derecho faltaba más, que no les llegara dinero como le llega a cualquier partido, pero nunca fue un tema de dinero. La audacia de 2018, a la que usted se refiere, se perdió, pero es una cosa impresionante porque simplemente se doblaron las manos. No hay nadie haciéndolo. Por ahí un tuit, por ahí alguna cosa esporádica, un desplegado como en los años 70, por ahí esfuerzos. Sí, creo que es muy lamentable la situación porque, por decirlo así, estamos viviendo de los superpoderes de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Es terrible. Está como un gigante cargando toda la responsabilidad. Es el hombre que mantiene a raya a la derecha, es el hombre de los grandes proyectos, el hombre incansable que aplica políticas formidables para las clases populares, etcétera, etcétera. Pero lo que viene requiere un partido político. Bueno, la experiencia latinoamericana está ahí para que aprendamos de ella, latinoamericana y mundial, pero hablando de América Latina, hemos visto un caso tras otro en que cuando se ha llegado a fracasar es porque la organización política nacional o no se terminó de construir, o ya construida, una vez llegado al gobierno, abandonaron prácticamente al partido, el partido se debilitó, prácticamente desapareció, y vino el golpe, vino el fracaso. Entonces necesitamos, al contrario, meterle mucha fuerza y mucho impulso al partido, porque es una pieza clave. Esto no implica que para solucionar la cosa tengamos que estar metiendo cizaña y llamando pleitos, etcétera. Es algo muy sencillo. Un partido político requiere renovar cada cierto tiempo a su dirigencia. Y un partido político como este de izquierda requiere que se apliquen principios democráticos y procedimientos democráticos que ya están en los estatutos. Porque de otra manera las cosas se van deteriorando, se van desgastando, y yo creo que esa es la situación que tenemos ahora. Eso no significa que Morena ni está muerta ni va a desaparecer, a mi juicio, lo que requiere es un buen gobierno. De hecho, y esta sería mi última pregunta de mi parte, siempre con la gratitud, diputado Héctor Díaz Polanco, ahora presidente de la mesa directiva del Congreso Local de la Ciudad de México. Yo le preguntaría, es que en efecto, ni por mucho Morena está ni debilitado, si nos atenemos pues al poder constitucional que tiene no solamente la presidencia, la mayoría de las dos cámaras, sino la mayoría de los congresos locales, en las gubernaturas que como jamás en su historia ha tenido, y proyecta tener más en la elección de este mismo año y la del año siguiente. El problema es que se ve efectivamente un partido entumido
y si alguna acción tiene, es hacia adentro, mirándose al ombligo o en la lógica de la vida interna, muy facciosa, para disputarse, pues sí, pedazos de poder en ese partido. Pero de no tener a un presidente con la capacidad para comunicar y para, digamos, hasta darle la vuelta a los asuntos, estaría absolutamente en la orfandad Morena y sus supuestos aliados. Es decir, aquí no es un asunto de dinero y que tienen muchísimo. Es un asunto de imaginación y creo que de tener muy claro para qué es el poder y para qué es la relación con la sociedad. ¿Qué tipo de relación quiere este partido con la sociedad? Y ahí no se ve, no se nota. Así es, y hay que decir que de todas maneras, además es un partido con mucha suerte, porque en este momento lo que salva esta situación por la que atraviesa Morena es el adversario que tiene. La oposición, francamente, es verdaderamente catastrófico. Estoy escribiendo un pequeño texto que voy a publicar en estos días, que estoy llamando el negacionismo opositor. Es un fenómeno verdaderamente extraordinariamente interesante de cómo una oposición, incluyendo a sus intelectuales orgánicos, que han resultado unos buenos para nada, para los fines de la propia derecha, su principal visión, yo lo llamo una ontología desquiciante, que es el de no ver la realidad y negar la realidad. Es decir, la realidad política y la realidad gubernamental. Es decir, según la oposición, no existe la realidad que consiste en un gobierno que tiene decenas de proyectos transformadores, un gobierno que tiene obras maravillosas, fantásticas, extraordinarias, enormes, no una, no dos, mínimo media docena, simultáneamente, y sin contraer deudas, que ha aumentado el salario mínimo, que ha entregado becas a millones de estudiantes, que entrega pensión a más de 10 millones de adultos, etcétera, 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 etcétera. Pero no, niegan que eso exista, pero tampoco son capaces de elaborar un proyecto alternativo a este proyecto no existente de Morena, el desastre, el fracaso que ellos ven, no de Morena, sino de la Cuarta T, del gobierno de la Cuarta T. Entonces, verdaderamente se podría decir que Morena se está en parte alimentando de esta carencia extraordinaria de una oposición medianamente racional y con propuestas medianamente interesantes. Entonces, pero eso solo, esa ventaja solamente no puede sostenerse. Necesitamos, tenemos dos grandes desafíos en puerta, uno inmediato este año, con 6 gubernaturas. Tenemos además de esto el revocatorio, que yo creo que sí va a salir bien, porque la popularidad de Andrés Manuel es enorme, pero tenemos que ayudar, tenemos que impulsar que la gente salga a votar, etc. Y por supuesto lo de la reforma eléctrica, que es un asunto estratégico para México. Eso va a marcar a este país durante décadas, en un sentido u otro. Si sale bien las cosas, tendremos un país con viabilidad que se podrá colocar en una neomodernidad en las condiciones actuales del mundo, en términos energéticos, porque podremos llevar una política como colectivo, como país, como Estado. De otra manera, estaremos en manos de transnacionales que, como sabemos, no tienen ni patria ni matria. Gracias. Don Héctor Díaz Polanco, muchísimas gracias por haber estado este día aquí con nosotros. Como siempre, de verdad, un enorme gusto. Gracias. Le mando a saludar, Órale. Un saludo para el por favor, ya, que no quiera meter a la cárcel al presidente. El presidente gracias. Ocuparse de esas cosas. Buenas tardes. Gracias. Gracias.